Le agradecemos al doctor Luis Edmundo Suárez, director de la UIAF. Recordemos que este Foro Club, Estrategia contra el Lavado de Activos y la Competencia Prohibida, es posible gracias a la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Pablo Márquez, superintendente delegado para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, abogado, bachiller en Filosofía y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, además de haber obtenido un doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford. Ha recibido diversos honores y premios, entre ellos en Análisis Económico del Derecho en San Salvador en el año 2010 y uno de la Universidad de Oxford en el año 2009. Ha escrito libros y capítulos para algunas publicaciones. Démosle la bienvenida al doctor Pablo Márquez, superintendente delegado para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene en este momento, digamos que el mayor inventario de casos que ha tenido en la historia en la lucha contra la corrupción. Eso son palabras que no parecieran ser las más adecuadas viniendo de una superintendencia como la Superintendencia de Industria y Comercio, que pareciera dedicarse única y exclusivamente al estudio de cierto tipo de prácticas en los mercados o la protección de los consumidores cuando tienen ciertas relaciones de mercado o a la protección o el registro de la propiedad industrial. Sin embargo, desde hace un tiempo, y no es una corriente que es solamente colombiana, la protección de la competencia se ha visto como una estrategia de lucha anticorrupción. El objeto de este foro, digamos, tiene una importancia superior en vista de que busca que reflexionemos sobre un punto que a veces se deja de lado cuando se mira o cuando se estudia un mercado, y es el punto de la competencia prohibida relacionada y la competencia relacionada con el lavado de activos. Voy a tratar de tener una agenda muy corta con el fin de exponer de manera breve lo que estamos haciendo en la Superintendencia de Industria y Comercio para atacar ese fenómeno de la corrupción. Pero para eso quisiera ponerlos en contexto frente a lo que es la protección de la competencia y cómo la protección de la competencia termina generando beneficios en la lucha anticorrupción. Primero, para ponerlos en contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio a partir del año 2009 con la Ley 1340 se constituyó en la Autoridad Única de Competencia. Con esto, la Superintendencia asume de forma privativa cualquier investigación en cualquier mercado del territorio nacional. Y solamente tiene dos excepciones relacionadas con un procedimiento que se llama la autorización de fusiones e integraciones empresariales para ciertos contratos del sector aéreo y aquellas fusiones e integraciones que se presentan en el sector financiero, debido a que el sector financiero maneja unos ciertos tipos de riesgos que quizá no permitirían a la autoridad de competencia, conforme a la exposición de motivos de la ley 1340, tener en cuenta los riesgos, la regulación prudencial y los riesgos a los que una entidad financiera se enfrenta. Ahora bien, esas únicas dos excepciones permitieron que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera empezar a poner los ojos en sectores de la economía nacional que antes eran desatendidos. Y eso ha permitido que, por ejemplo, últimamente tuviéramos la oportunidad de mirar todos los actos que se han presentado en la cadena de producción, y perdón decirlo así, de servicios de salud. La Superintendencia de Industria y Comercio ha empezado a estudiar no solamente lo que pasa en las EPS, sino lo que pasa en las IPS y lo que pasa en los profesionales de la salud. Eso también nos ha permitido tener la posibilidad de mirar otros mercados, como por ejemplo y esto en prácticas de competencia leal, mercados de bienes de la canasta familiar, que han sido mercados que en el pasado también se consideraban desatendidos, pero que ahora
la superintendencia, en vista de estas nuevas competencias, puede de una manera un poco más profunda y con unos dientes más fuertes que le da esta ley, digamos, entrar a atender. Esa es la primera ventaja que tiene esta ley 1340, que le entrega a un solo ente la protección de la competencia en todo el territorio nacional. Pero la protección de la competencia, digamos, se manifiesta en 4 aspectos muy grandes. Uno, que es el de llamado prácticas restrictivas de la competencia, que se refiere a aquellos acuerdos o actos que unilateralmente desarrolla una empresa o una persona natural con el fin de restringir la participación en el mercado en la misma igualdad de condiciones de otros posibles participantes. También hay otro régimen, que es el régimen de integraciones empresariales, que le entrega a la Superintendencia de Industria y Comercio la posibilidad o la potestad de evitar que 2 empresas se fusionen cuando las mismas vayan a adquirir significativamente mayor poder de mercado que les va a poder o les va a permitir controlar las condiciones del mismo. Y existe otro régimen, que es del que más profundamente hablaremos acá, que es el de la competencia desleal, que la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolla tanto como juez, cuando desarrolla actividades jurisdiccionales a través de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, y como autoridad administrativa, que es la que desarrollamos en la Delegatura de Protección de la Competencia. Y lo que se busca con la competencia desleal no es limitar la actividad de mercado propia de los agentes, sino limitarla teniendo en cuenta que cada persona que accede al mercado debe respetar los principios de la buena fe comercial, y ya vamos a ver un poco más profundamente eso. Pero hay una labor aún más importante, que es la labor de la abogacía de la competencia que desarrolla la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la protección de los principios que se establecieron en la Constitución de libre concurrencia en los mercados. ¿Y qué quiere decir esto? Todo proyecto de regulación conforme al artículo 7º de la ley 1340, sea cual sea un decreto, sea una resolución, que tenga un contenido general o de carácter general, debe previamente ir a la Superintendencia de Industria y Comercio para que ésta haga una evaluación y tenga en cuenta si la misma regulación va a generar una restricción indebida a la competencia. Entonces, aun cuando el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio no es vinculante como lo es en otros países como México, no es vinculante para la autoridad regulatoria, la superintendencia al menos tiene la capacidad de decirle a la autoridad regulatoria: con esa actividad o con esa regulación usted va a impedir el acceso al mercado, va a generar nuevas barreras de entrada. Esa actividad es muy importante porque armoniza la protección de la competencia al interior del Estado y permite en algunas ocasiones, cuando algunas regulaciones salen y parecieran estar teledirigidas a proteger ciertos agentes del mercado, permiten que la autoridad regulatoria entienda cuál sería el problema que generaría en la protección de la competencia. Ese es el régimen general de protección de la competencia, y pues, perdón aburrirlos como con estos aspectos tan generales, pero sí quisiera ahora que entráramos a los 2 puntos fundamentales que, por priorización de casos, la superintendencia está atacando. Y me voy a centrar muy brevemente en uno porque sé que será objeto de otro foro, y luego me centraré en el punto que vamos a mirar acá, que es de la competencia prohibida. Pero quisiera primero empezar con romper el estereotipo. Lo que nosotros vemos en la Superintendencia de Industria y Comercio es la corrupción del sector privado, no la del sector público. Nuestro objeto de estudio no son los actos, del sector público, sino los actos de los particulares. Y eso nos ha permitido detectar que la corrupción, que el estereotipo de que la corrupción es un acto del sector público ha de eliminarse. Es también un acto del sector privado. Bueno, hay muchos índices que indican más o menos cómo está Colombia en materia de corrupción, pero más o menos ustedes todos los tienen, y nuestra actividad en el momento se está centrando como superintendencia en materia de protección de la competencia en 2 temas. Primero, la lucha anticarteles. La lucha anticarteles es tremendamente importante para la protección de los derechos del consumidor, sobre todo en el largo plazo. No estamos hablando de la licuadora que se dañó, estamos hablando de la licuadora que pudo haberme valido 10.000 pesos y me valió 18.000. Y la lucha anticarteles busca romper esos acuerdos que hacen ciertos agentes del mercado con el fin de no competir. Hay muchos tipos de carteles, pero el quizá que está más inquilosado en nuestra
práctica privada es los carteles relacionados con la contratación estatal. Esos tipos de carteles han llevado a que el Estado, que también es una persona que compra ciertos tipos de servicios, termine comprando todo un poco más caro, y en efecto eso va a generar, lo que todos sabemos, un cierto deterioro de las finanzas públicas. Pero también nos estamos centrando en ciertos temas de competencia desleal administrativa, en los cuales el consumidor se ve afectado de la acción o por la acción que, contraria a la buena fe comercial, desarrolla un comerciante, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, como les decía, un cartel termina siendo un acuerdo entre agentes del sector privado, a veces también participan agentes con naturaleza pública, que tiene como fin simplemente no competir. Y eso inmediatamente destruye el incentivo que el artículo 333 de la Constitución trata de proveer. Es que todos entremos a un mercado con el fin de lograr proveer un bien y servicio, que si podemos ser dominantes en el mercado, lo seamos, sin que ello constituya un posible abuso. Bueno, pero ¿dónde está, digamos, la parte compleja en materia de corrupción, de carteles frente a la contratación pública? Si los contratistas del Estado, los posibles contratistas del Estado, se ponen de acuerdo para establecer ciertos tipos de valores económicos de sus propuestas, el Estado nunca va a tener una verdadera percepción de cuál es el valor de lo que está adquiriendo en el mercado. O viceversa, si el sistema jurídico de la contratación estatal está diseñado de tal manera que le permite al participante establecer un valor económico de una propuesta, el cual no es de manera clara reflejo completo de lo que vale la propuesta, sabiendo que en el futuro va a poder renegociar el valor de la propuesta, esto inmediatamente elimina o mina los incentivos a competir. Y lo que hemos hecho en la Superintendencia de Industria y Comercio es centrarnos en aquellos carteles muy visibles que destruyen los incentivos a competir o por ciertas obras de infraestructura y sobre ciertas obras adquiridas por el sector público, por el Estado. Ahora, digamos, la colusión es un fenómeno que no solo pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Suiza. Entonces, pero es un acto de corrupción del sector privado. Y es ahí donde nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio hemos querido atacar los carteles como, digamos, semilla de la posible corrupción en el sector público. Bueno, pero el objeto de este foro al final es, traía unos ejemplos, pero por eso en el próximo foro lo miraremos. Bueno, pero lo que, digamos, quisiéramos hacer énfasis hoy es en el problema de la competencia desleal. Como les decía, la competencia desleal puede definirse como es el ejercicio de una actividad competitiva saliéndose del marco de la buena fe comercial. Se entiende como buena fe comercial, para ponerlo en palabras muy sencillas, a aquel acto o a aquel tipo de acto, o digamos, la manera en que se deben desarrollar ciertos actos en el comercio, teniendo en cuenta que los demás los van a desarrollar conforme al mismo estándar. La buena fe comercial es un modo de actuar ante el comercio. Y por eso la competencia desleal lo que busca, o las sanciones por la competencia desleal, lo que buscan es proteger un bien jurídico que busca el Estado, y es que todos compitamos con las mismas o con los mismos medios. Y por eso lo que se castiga en la competencia desleal son ciertos tipos de medios para competir, o que se usan al momento de competir. Desde luego la competencia desleal, cuando está anquilosada en las prácticas comerciales, destruye los incentivos a competir. Porque como muy bien lo decía el director de la OIAF,
¿con qué sentido compito yo con alguien que no está bajo el mismo estándar, que no maneja los mismos principios comerciales? Y eso inmediatamente destruye las ganas o el incentivo o esa empresarialidad que puede tener el sector privado. Ahora, la competencia desleal en Colombia fue regulada por la ley 256 y la ley 256 del 96, digamos, trató de definir qué era un acto de competencia desleal utilizando tres ámbitos, diciendo: de manera objetiva, un acto de competencia desleal se da entre las personas que concurren en la misma actividad. Esto quiere decir que no hay actos de competencia desleal entre personas que están en mercados distintos. Esto quiere decir que no hay actos de competencia desleal entre personas que están en actividades que no podrían ser concurrenciales o comparables o digamos, propias de la competencia. Pero del mismo modo, la ley establece un ámbito subjetivo y dice, pero es aquel que está en el desarrollo de una actividad mercantil el que debe competir lealmente. Y también lo dice la misma ley, no solamente es una relación de objeto y sujeto, sino también un tema del territorio. Y principalmente la norma es clara en decir que se habla de competencia desleal o se restringe, o se sanciona la competencia desleal en el territorio colombiano, aun cuando es absolutamente claro que puede haber competencia desleal transnacional. Ahora, esa gráfica nos indica cómo distinguir en los tipos de competencia desleal. La competencia desleal, en principio, afecta exclusivamente a aquel en el cual, o a aquella empresa a la cual ha sido afectada por el acto de competencia desleal de otra persona. Y por eso, como muestra ese gráfico, un acto de competencia desleal pues requiere que exista la concurrencia de los tres elementos, que exista un acto de un empresario, que el mismo acto sea un acto concurrencial y que ese acto tenga el carácter de desleal, que ya vamos a ver que la norma establece qué es lo desleal. Pero ese tipo de actos que ustedes ven ahí en ese diagrama de Venn muy sencillo que nosotros usamos para explicar en clase, muestra que en esa área negra que lo que está o lo que se proscribe son actos en los cuales en cierto sentido afectan un interés particular. Y por eso el sistema distinguió, y la Corte Constitucional muy a bien entendió, que hay actos de competencia desleal que se pueden llevar por funciones jurisdiccionales de la superintendencia porque buscan es resarcir los perjuicios derivados del acto de competencia desleal. Dicho bien como otro, engañando de cierta manera al consumidor frente a la prestación económica que estaba recibiendo. Entonces, lo que la superintendencia reprocha es no solamente que el que compite de manera diáfana en el mercado se ve afectado porque otro engaña al consumidor, sino que el mismo consumidor, sin tener claro qué es lo que está adquiriendo, adquiere algo que por su naturaleza no corresponde a la prestación que asume estar adquiriendo. Y esto proviene pues, de actos como por ejemplo actos de engaño o actos de confusión que buscan que el consumidor entre en error o caiga en el error y desarrolle o adquiera un bien que de otra manera no adquiriría si supiera cuáles son las verdaderas características del mismo. Esos son los actos que la Superintendencia de Industria y Comercio investigan funciones administrativas. Ahora, esos actos pueden, digamos, destruir tres de los bienes jurídicos tutelados por nuestra legislación. Uno que nosotros llamamos el de la transparencia del mercado, que, como el que les hablaba ahorita, donde hay ciertos tipos de actos de engaño o actos de confusión que hacen que el consumidor no tenga la posibilidad de distinguir. Pero hay otros que nos importan acá, que son aquellos que alteran la posición competitiva propia o ajena en el desarrollo de la actividad mercantil. Y es ahí donde en nuestra legislación la competencia prohibida tiene un fundamento. La competencia prohibida, si nos vamos al origen de la legislación,
por ejemplo, en la legislación española o en la legislación peruana, es distinta o se considera como una característica distinta de la competencia desleal. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene en este momento, digamos que el mayor inventario de casos que ha tenido en la historia en la lucha contra la corrupción. Eso son palabras que no parecieran ser las más adecuadas viniendo de una superintendencia como la Superintendencia de Industria y Comercio, que pareciera dedicarse única y exclusivamente al estudio de cierto tipo de prácticas en los mercados o la protección de los consumidores cuando tienen ciertas relaciones de mercado o a la protección o el registro de la propiedad industrial. De la Universidad de Oxford. Ha recibido diversos honores y premios, entre ellos en Análisis Económico del Derecho en San Salvador en el año 2010 y uno de la Universidad de Oxford en el año 2009. Ha escrito libros y capítulos para algunas publicaciones. Démosle la bienvenida al doctor Pablo Márquez, Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, desde hace un tiempo, y no es una corriente que es solamente colombiana, la protección de la competencia se ha visto como una estrategia de lucha anticorrupción. El objeto de este foro, digamos, tiene una importancia superior en vista de que busca que reflexionemos sobre un punto que a veces se deja de lado cuando se mira o cuando se estudia un mercado, y es el punto de la competencia prohibida relacionada y la competencia relacionada con el lavado de activos. Voy a tratar de tener una agenda muy corta con el fin de exponer de manera... Le agradecemos al doctor Luis Edmundo Suárez, director de la UIAF. Recordemos que este Foro Club, Estrategia contra el Lavado de Activos y la Competencia Prohibida, es posible gracias a la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Pablo Márquez, Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Magíster en Derecho de la Universidad de Harvard, abogado, bachiller en Filosofía y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, además de haber obtenido un doctorado en la Facultad de Derecho. Breve, lo que estamos haciendo en la Superintendencia de Industria y Comercio para atacar ese fenómeno de la corrupción, pero para eso quisiera ponerlos en contexto frente a lo que es la protección de la competencia y cómo la protección de la competencia termina generando beneficios en la lucha anticorrupción. Primero, para ponerlos en contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio a partir del año 2009 con la Ley 1340 se constituyó en la Autoridad Única de Competencia. Con esto, la superintendencia asume de forma privativa cualquier investigación en cualquier mercado del territorio nacional y solamente tiene dos excepciones relacionadas con un procedimiento que se llama la autorización de fusiones e integraciones.